Uno de los aspectos que hizo del Raw Post WrestleMania el show semanal más anticipado de cada calendario son las posibles nuevas llegadas al main roster de la compañía, ya sea que provengan del territorio de desarrollo o simplemente apenas hagan su primer presentación para la empresa. Sin embargo, nada en esta vida puede ser perfecto, ¿verdad? Por lo que el día de hoy nos encontramos preparados para darle un vistazo a aquellos debuts post-Mania que sencillamente acabaron en desastre. Si se me ha escapado alguno, espero que me lo señalen en los comentarios. Recuerden dejar esa manita arriba que se agradece siempre y suscribirse porque tenemos mucho más contenido como este. Les habla Mr. W y vamos a comenzar. Puede que Big Cass y Enzo Amore nunca fueran el tag team más técnico, ni el de los mejores combates, ni el más capacitado para acoplarse a cualquier escenario, pero por amor de Dios, todo esto palidecía ante ese carisma electrizante y esa conexión que forjaron con el público. Tan solo hace falta volver a escuchar esa reacción a su aparición sorpresa en el Raw Post WrestleMania 32 para entender el nivel de estrellas que apuntaban a ser. Team Soft de inmediato estableció su rol en el roster como los que se encargaban de avergonzar a sus rivales en el micrófono, y las primeras víctimas de ello fueron los Dudley Boyz, Bubba Ray y Devon. El caso con este par es de lo más peculiar, gente. Su trayecto como equipo en Monday Night Raw quedó marcado por dos aspectos principales. El primero, no importaba lo que pasara con ellos, así quedaran olvidados por el equipo creativo o no tuvieran un storyline con el cual trabajar, aún así su divertido trabajo en el apartado de promos los mantenía over con la fanaticada, siempre, noche tras noche, aparición tras aparición. El segundo aspecto, los creativos les dieron la espalda a pesar de tener en ellos a uno de los mejores actos en la división tag team en años, en muchísimos años de verdad. ¿Saben con qué podría yo compararlos, al menos yo? Con Crime Time, en su momento una dupla entretenida, cohesiva, carismática, pero que por alguna inexplicable razón no obtenía su push merecido. Probablemente la storyline más trascendental en el legado de Team Soft sea su breve asociación con la cara de la empresa, John Cena. El líder de la C-Nation nos dejó clara su confianza en estos dos talentos, impulsándolos lo más que pudo durante su breve alianza. Pero ni siquiera eso pudo hacer diferencia alguna para este par. Big Cass y Enzo Amore fueron pasados por alto, aunque manteniéndose relevantes en el apartado tag team de alguna forma u otra, hasta que por supuesto el jefe de la junta directiva se cansó de verlos juntos como tanto le pasaba con sus mejores tag teams y buqueó su separación apenas un año después de su llegada al roster principal. Puede que en cuestión de notoriedad Enzo y Cass fueran un éxito, pero si hablamos de lo que hicieron y pudieron haber conseguido, se quedaron muy pero muy cortos en comparación con todo el potencial que alguna vez demostraron. Yo sé que técnicamente este luchador ya había debutado años atrás, yo lo sé, pero en mi defensa el personaje era nuevo, completamente diferente a lo que habíamos visto hasta entonces, así que si yo digo que sí cuenta, si ya no hagan más preguntas. Meses y meses de inquietantes promos donde un desaparecido Elias nos avisaba sobre el fin de lo que alguna vez fue él, como lo conocimos tal cual, en el Raw Post WrestleMania 38 por fin nos dejó con la boca abierta al ver emerger, no a él precisamente, no al Drifter, bajo un nuevo gimmick o alguna alteración. No como tal, sino más bien a su desconocido hermano Ezekiel. El parecido entre ambos era impresionante, tanto así que Kevin Owens se pasó los siguientes meses intentando demostrar esta alocada teoría que él tenía de que Elias e Ezekiel eran la misma persona. Yo la verdad no lo culpo por pensarlo, sí se parecían demasiado. Es como si el menor de estos hermanos fuera una versión sin barba, sin guitarra y sin pantalones de mezclilla del Drifter. Esta saga de investigación entre Ezekiel y KO duró algunos muy entretenidos meses, pero cuando el ángulo se agotó sin más por poder hacer, la prometedora carrera de este joven prospecto en Ezekiel vino en trágico declive, a pesar de habernos brindado momentazos como la reunión con su hermano y el detector de mentiras. En agosto, el aún histérico Owens se cansó de lidiar con Ezekiel y se deshizo de él con un ataque despiadado que obligó al luchador a salir en camilla para no ser visto nunca jamás de vuelta.
lucha. Elias continuaría con el legado reemergiendo, pero para él tampoco hubo nada durante las siguientes semanas, hasta que fue liberado de su contrato el 21 de septiembre de 2023, en la más reciente edición de la tan sombría oleada de despidos de WWE. Lo que comenzó como una idea estúpida terminó convirtiéndose en uno de los últimos storylines en verdad divertidos buqueados por el jefe de la junta directiva. Siempre tuve la idea de que Elias era uno de sus favoritos. Desgraciadamente ni Elias ni su hermano Ezekiel lo eran así, o sea, favoritos para el nuevo encargado del producto Triple H. Luego del histórico, así como longevo reinado de Asuka como campeona de NXT, que desafortunadamente concluyó por una lesión, fue Ember Moon la encargada de cumplir con la dificilísima tarea de continuar tras ese legendario régimen ahora como la campeona. Y para la gran mayoría de fanáticos estuvo a la altura de la situación, siendo una más que digna representante de la división femenil del entonces territorio de desarrollo de WWE NXT. Para 2018, la habilidosa competidora tuvo algunas buenas defensas del oro y como campeona tuvo la oportunidad de hacer una aparición sorpresa en el primer Royal Rumble match femenil de la historia, y luego de hacer que su presencia se notara ante la fanaticada del roster principal, cayó derrotada rápidamente frente a Shayna Baszler en NXT TakeOver New Orleans, perdiendo así el campeonato femenil de NXT. Esto solamente podía significar que le llegaba la hora de ascender a las llamadas Grandes Ligas, y 2 días después en el WrestleMania 34 así lo hizo, asistiendo a Nia Jax como su compañera para enfrentar a Alexa Bliss y Mickie James. La multitud se notó ansiosa por verla en las filas de cualquiera de las dos marcas principales en el main roster, Raw o SmackDown. Su presencia, presentación única y dinamismo en ring la convirtieron en un prospecto llamativo para la división, necesitada justamente de rostros frescos. El problema es que el buqueo no acompañó a una Ember Moon con capacidades para sobresalir, poco o nada para la oriunda de Texas en realidad, alguna que otra aparición esporádica en pago por ver, pero no mucho más que eso. Una tendencia que se extendió hasta agosto de 2019, y fue en dicho mes de dicho año que por fin parecía ser que la empresa de nuevo notó las posibilidades de colocarla en un plano destacado. La campeona femenil de SmackDown, Bayley, la seleccionó como su retadora para el evento más importante del verano, SummerSlam, en una lucha que vino y se fue sin pena ni gloria. Si somos sinceros, WWE simplemente ocupó a Moon como una retadora de transición más en el reinado de Bayley. Ya no existía intención alguna de consolidarla como una jugadora de peso en la división. Una lesión después la iba a mandar a la banca durante un largo periodo y regresó a la única marca donde pudo lograr el éxito en WWE, NXT. Lo hizo durante la pandemia, donde capturó los campeonatos por parejas junto a Shotzi Blackheart, ganando el torneo Dusty Classic. Más allá de esto, Ember no volvió a causar impacto alguno y formó parte de una de las infames oleadas de despidos en WWE. No podría decir con toda certeza que la culpa de este fracaso recae por completo en el manejo que WWE le dio a la carrera de Ember Moon, pero sí diría que es la principal causa por la que no figuró en el main roster. Authors of Pain no eran precisamente el acto más clásico al que NXT Black and Gold nos acostumbró en su época top, y creo que precisamente el hecho de ser quizá un conjunto más ad hoc al main roster, contrastando con el resto de geniales parejas que habían entonces en el territorio de desarrollo, los hizo complementar la división con su propia identidad. Aún así, todos sabíamos que era cuestión de tiempo para que el jefe de la junta directiva les pusiera el ojo, pidiendo a Triple H que le permitiera llevárselos a su show premiere. El momento llegó para el Raw post WrestleMania 34. Y sí, puede que esta edición del espectáculo de lunes contara con muchos debuts, pero vean nada más cómo resultaron la mayoría de estos. Akam y Razor aplastaron a Heath Slater y Rhino en su debut, arrancando su viaje de destrucción y caos, arrollando la competencia con el único propósito en mente en realidad no sé cuál era su propósito. Los autores del dolor squasharon rivales a su antojo durante meses para simultáneamente no tener un ángulo o una historia que contarnos como tal. Por cierto, tan pronto se presentaron ante la fanaticada del main roster, se deshicieron de uno de los elementos que los había hecho tan llamativos en NXT, su manager Paul Ellering, arrebatándoles, yo me atrevo a decir, que su alma entera en el proceso. Luego de meses de puro squash sin sentido, Akam y Razor recibieron a Drake Maverick como su nuevo manager porque
porque teníamos claro que tener una rivalidad que se basara en Maverick mojando sus pantalones y luego orinando las batas de Bobby Roode, que estaba en equipo con Chad Gable en ese momento. Sí, era necesario, claro que sí. Bueno, los ahora simplemente conocidos como AOP, porque obvio, Authors of Pain era aparentemente demasiado largo, conquistaron los Raw Tag Team Championships en noviembre para tener un estelarísimo reinado de 35 días con una defensa exitosa nada más, y viendo los campeonatos perdidos ante los mencionados Roode y Gable semanas después. Luego de esto vagaron un poco más, tal como ya se les había hecho costumbre, hasta que Akam sufrió una lesión en la rodilla que dejó inactivo al tag team, hasta que para el cierre de 2019 una nueva esperanza se presentaba en la forma de un mesías. Seth Rollins sumó a AOP como sus guardaespaldas en lo que se perfilaba ser una agrupación grandiosa como de discípulos del desquiciado Mesías de lunes por la noche, agrupación que jamás se materializó por completo ya que el buqueo no los favoreció, y el 4 de septiembre de 2020 Akam y Razor fueron liberados de sus contratos. Rarísimo que para ser el modelo favorito del jefe de la junta directiva, estos dos jamás recibieran el trato acorde con lo que podían llegar a ser. Este par de grandulones destructivos regresaron hace poco demostrándonos que todo este tiempo eran más bien un fetiche de Triple H y no del suegro. Lo sucedido con Lord Tensai en 2012 es un efecto que se hizo casi hasta rutinario en WWE durante muchos años. El Monster Heel del momento llega para ocasionar destrozos, verse fuerte y aplanar a la competencia, hasta que simplemente de la noche a la mañana parece ser nerfeado por el mal de la trama, únicamente porque detrás de cámaras se cansan con rapidez de actos como este. Este mastodonte, previamente conocido como Albert y A-Train, regresó de un paso por Japón convertido en un guerrero que adoptó muchas tradiciones y aspectos de su tiempo en la Tierra del Sol naciente. Pasó semanas viéndose invencible e indestructible, incluso logrando una hazaña que para ese entonces parecía casi imposible, derrotando al rostro de la WWE John Cena, y de forma limpia, dicho sea de paso. Tensai siguió progresando, siguió avanzando hasta que ya no lo hizo más. 2 meses de racha invicta y hasta ahí se quedó su push. El mismo líder de la C-Nation se convirtió en su verdugo, desquitando esa derrota de semanas atrás, y ahora me resulta sencillamente inverosímil cómo un competidor pasa así de la noche a la mañana de una racha de victorias invicta a racha de derrotas de meses y meses, hasta que básicamente se convirtió en un jobber. Lo chistoso es que cuando Tensai perdió la parte de Lord en su nombre, parece que también perdió todos sus poderes. El grandulón tenía capacidades como para establecerse en la zona midcard, pero ni siquiera eso le permitieron. Antes de que pudiéramos darnos cuenta, Tensai ya se encontraba bailando, portando una prenda de mujer, no pregunten, y posteriormente forjando un tag team junto a Brodus Clay, que obviamente jamás fue a ningún lugar. Aunque no se sientan tan mal por él, porque si alguien en este video sí tuvo un final feliz, aunque no éxito en su carrera en ring con este gimmick, ese fue Tensai, ya que hasta el día de hoy se ha convertido en uno de los entrenadores más respetados y reconocidos del Performance Center de WWE, y el grandulón se ve bastante contento con el buen trabajo que ha hecho durante ya tantos años. No nos hagamos tontos, amigos. En más de una ocasión, NXT nos timó, nos estafó, nos vio la cara tal cual, vendiéndonos a un talento como uno increíble cuando en realidad nunca tuvo mucho que ofrecer al producto. En parte también es culpa de la casi inmaculada reputación que le hicimos a la marca dorado y negro en su mejor etapa. Uno de estos luchadores sería No Way Jose, quien indudablemente tenía el mejor maldito tema de entrada de todos los malditos tiempos, no me importa nada. Bueno, ya me relajo, ya me calmo. Pero es que no me pueden negar que era demasiado pegajoso, era un temazo. Además de que la entrada, por más que no estuvieras de ánimo o no fueras el más grande fan del dominicano, siempre te daba ganas de levantarte de tu asiento y bailar como si no hubiera un mañana. Y bueno, pues básicamente eso era todo el personaje de No Way Jose. Un tema atrapante, una línea de conga y no más allá que eso. Como un Adam Rose 2.0, o sería un Fandango 3.0, no lo sé. El punto es que llegó a Raw en 2018 y nunca hizo absolutamente nada que valga la pena detallar en los siguientes 2 años que
que se mantuvo en el main roster. Empezó con 2 feudos que ni siquiera yo recordaba, uno ante Baron Corbin y otro frente a Mojo Rawley, los cuales perdió por cierto, y casi de inmediato pasó a ser un jobber más. La verdad es que en cuestión in ring, No Way Jose no tenía mucho en oferta. El de República Dominicana pasó a ser uno de esos luchadores de show secundario como Main Event o Superstars, y en 2020 durante la pandemia fue otro de los despedidos en las oleadas de recortes. Lástima por ese temazo de entrada glorioso que se cargaba. Originalmente, WWE planeó hacer un importante traslado de 6 luchadores al mismo tiempo subiendo al roster principal para finales de 2018, entre los que se encontraba el Monster Heel más fuera de lugar que NXT pudo haber tenido en toda su historia. No, es en serio, Lars era todo un caso de alguien que para nada encajaba con lo que la marca dorado y negro era en aquellos años. El main roster era una historia diferente, claro está. Por desgracia, el planeado debut de Sullivan para el Raw del 14 de enero de 2019 tuvo que ser cancelado de último momento, ya que de acuerdo a lo que medios especializados reportaron, Lars sufrió un serio ataque de ansiedad previo a su debut y salió del recinto antes de poder presentarse. La vida le iba a permitir aún así tener otra oportunidad meses adelante la noche posterior a WrestleMania 35 y ahora sí, sin más demoras ni más obstáculos, el monstruoso competidor interrumpió a un Kurt Angle que se había deshecho de Baron Corbin. Lars causó su impacto al destruir sin complicación alguna un legendario miembro del Salón de la Fama como lo era el héroe olímpico. Sullivan iba a continuar esta constante destrozando a otras figuras consagradas como los Hardy Boys, Matt y Jeff y Rey Mysterio, hasta que eventualmente su camino se cruzó con el stable de luchadores enmascarados Lucha House Party, con quienes compartió una de las rivalidades más extrañas en toda la WWE, además de 2 combates en desventaja de 3 contra 1, sin muchas emociones la verdad. Las malas noticias aún así no terminaban de llegar para Lars Sullivan. Además de una descomunal funa respecto a su pasado y otros escándalos referentes al mismo, Sullivan sufrió una lesión en la rodilla durante una de sus luchas con Lucha House Party, la cual tenía un pronóstico de 6 a 9 meses de recuperación, los que en realidad terminaron siendo muchos más. No veríamos al monstruo durante más de un año y cuando parecía que el mundo lo dejaba atrás, reapareció en el SmackDown del 9 de octubre de 2020, donde, repitió la misma exacta dinámica de sus primeros meses en el roster principal un año atrás. Aunque WWE quiso hacer otro intento con él, Lars Sullivan ya no pudo con sus problemas de ansiedad y optó por pedir la liberación de su contrato en enero de 2021, dando así finalizada una historia escabrosa, delicada y siempre muy difícil de abordar. La salud mental no es ningún juego, siempre recuérdenlo y recuerden siempre cuidarse. 24 de febrero de 2011. Como pocas veces suele verse, a menos que se trate de una contratación extremadamente seria, WWE llevó a cabo una conferencia de prensa en Ciudad de México para oficializar la adquisición de los servicios de la megaestrella de la lucha libre mexicana Místico. El enmascarado de ahora en adelante sería conocido como Sin Cara, y esta adición al roster parecía ser una de las más inteligentes en la época para la WWE. El experto volador llegó la velada posterior a un irregular WrestleMania 27 para detener el injusto ataque post-combate del campeón de Estados Unidos Sheamus sobre Daniel Bryan. La sensación mexicana se mostró intrigante y señaló sin duda alguna a su objetivo apuntando al guerrero celta. A pesar de por poco atorarse en la que habría sido una entrada dolorosa para su debut, Sin Cara entró al cuadrilátero para dejar maravillado al público con su destreza, deshaciéndose de Sheamus con unas pinzas y una plancha gigantesca de lo alto de la tercera cuerda hacia afuera del cuadrilátero. Una buena primera impresión que seguramente mantuvo la fe de los altos mandos en él, ya que durante sus primeras semanas en la programación, WWE hizo lo posible por mantenerlo en los planos importantes del producto. Por desgracia, se notó casi de inmediato lo mucho que adaptarse al estilo de la compañía le estaba costando
costando a Sin Cara, ganándose la pésima reputación de ser una constante máquina de equivocaciones o dígase botches. Pero las cosas iban a ir de mal en peor. En julio, el enmascarado participó en la lucha con escaleras por el contrato dinero en el banco de la marca SmackDown. Durante el quite, Sin Cara recibió un descomunal bombazo sobre una escalera de parte de Sheamus que lo dejó maltrecho e incapaz de continuar con el combate. La realidad en sí era que el luchador había sido más bien suspendido por 30 días por violar la política de bienestar de WWE. Él argumenta hasta el día de hoy que todo fue un malentendido, pero eso no quita el tropiezo tan pronto con apenas 3 meses de haber llegado a la empresa. En agosto, otro competidor comenzó a combatir bajo el personaje de Sin Cara, incluso después de que concluyera la suspensión del original, lo que llevó al storyline más recordado de este atleta en todo su paso por WWE, teniendo una batalla frente a un Sin Cara impostor, simplemente conocido como Sin Cara Negro por su color de vestimenta. Luego de dar por terminada esta historia en la que desenmascaró al usurpador, Sin Cara volvió a tropezar una vez más, esta vez al lesionarse fallando un tope con hilo hacia afuera del ring en Survivor Series, enredando sus piernas en la cuerda superior, lo que yo consideraría la gota que derramó el vaso para los altos mandos detrás de cámaras con él. En su regreso para mayo de 2012, todo su momentum se había disipado y a pesar de que intentaron darle un nuevo rumbo con una dupla que parecía de ensueño junto al legendario Rey Mysterio, Sin Cara ya jamás pudo recuperarse, vagando en la zona media y baja de las carteleras hasta su salida de la empresa en marzo de 2014. A veces lo que no funciona simplemente no funciona y ya, y no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Podemos decir que la actitud de Sin Cara jamás fue de lo mejor estando en WWE y que no mostró la calidad por la que se le era conocido. También podríamos argumentar que la empresa nunca supo cómo utilizarlo, sea como haya sido. Esto por siempre va a ser una de las contrataciones más decepcionantes en WWE, ya que pudo y tuvo que haber sido más.